El título de la enseñanza es Tu propósito. Y esto es un tema que para mí es muy interesante, porque muchas veces llevamos mucho tiempo siendo cristianos y no sabemos todavía cuál es el propósito para el cual fuimos creados o fuimos llamados. Y lo que me llevó a este tema fue una historia que les voy a comentar ahora. Puse a hacer popcorn en la casa. Para los que no saben, por acá es rositas de maíz. A lo mejor por allá, por donde está Eli, no saben lo que es popcorn. Yo lo conocí cuando llegué aquí. Y puse a hacerlo. Se me cocinó una parte, saqué lo que se hicieron, quedaron granos sin hacerlo, volví a poner solo. Se volvieron a abrir otros granitos. Otros se quedaron enteros, lo volví a poner en el microwave, le di al mismo tiempo y adivinen qué. Al final todavía habían granitos de maíz que nunca se abrieron. Y yo que siempre estoy alerta a lo que Dios me está hablando, porque Él me habla a través de todo, yo decía, Señor, ¿y qué? ¿Qué me quieres decir con esto? Y es así, ese tipo de maíz es escogido para hacer rositas de maíz, para hacer popcorn. Pero lo que pasa es que todos, a pesar de que han sido escogidos para eso, no están listos para hacer popcorn. Y no importa cuán intenso sea el fuego al que se exponen, no importa bajo cuán intensa sea esa presión, aún así permanecen intactos. Y hoy yo las animo a ustedes, las que están aquí, a las que están por Zoom, a los que van a ver este video después, que pasen tiempo con el Señor para que puedan identificar cuál es su propósito en esta etapa de su vida. No permitan que sea el fuego intenso, la situación difícil, esa situación de presión en la que a veces nos encontramos, para que sea el que saque a la luz el propósito para el cual nosotras fuimos creadas. Quiero empezar reflexionando en algunos de los versículos. Para mí, la esencia de todo está en la palabra de Dios. Dice así el Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. No es solo el Señor me escogió, no es solo soy una hija de Dios, sino que Él te equipó de todo lo que tú necesitabas para que fueras y dieras fruto. Un fruto que perdure. Y aquí lo que yo recibo en este momento, que ese acto de tu ir y dar fruto, ese es tu propósito. Tú vas a poder dar fruto a través del cumplimiento del propósito para el cual tú fuiste creada. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así el Padre les dará. ¿Qué quiere decir así aquí? Que primero tú tienes que cumplir tu propósito para el cual fuiste creado. Y si tú cumples con eso, si tú das el fruto que el Señor quiere que tú des, entonces todo lo que tú pidas en su nombre será dado. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Sí, pero ¿para bien de quién? De quienes lo aman. Esto es importantísimo, porque hasta los que no son creyentes, hasta los que practican otras religiones, hasta los que no saben ni quién es Dios, hablan de Diosito y Diosito es bueno. Sí, Diosito es muy bueno y Él no es Diosito, Él es Dios. Él es muy grande para llamarlo Diosito, pero Él dice que Él dispone todas las cosas para los que lo aman. Entonces, Él es bien bueno y Él tiene muchas cosas que dar, pero Él le va a dar todas esas cosas a sus hijos que lo aman. ¿Y cómo demostramos de verdad que amamos al Señor? Siendo obediente y cumpliendo sus mandamientos. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y eso somos nosotros los que estamos sentados aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
¿Y qué quiere decir linaje? El Señor nos está recordando aquí que somos descendencia de Él. Y aquí vemos nuestra identidad. Que nuestra identidad no viene de lo que éramos antes, ni siquiera de nuestros propios padres, porque a veces no fueron lo mejor o el mejor modelo para nosotros. Él nos está recordando que somos de su linaje, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo que fue adquirido por Él. Aquí nos está recordando una vez más que no fuimos nosotras las que un día levantamos la mano y aceptamos y reconocimos al Señor como nuestro único Señor y Salvador. El Señor nos escogió a cada una de nosotras para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelve a decir de nuevo, ¿para qué te escogió? El Señor no nos escogió para que fuéramos salvas y para que cuando se acabe el tiempo de vivir en la tierra vayamos a una vida eterna. El Señor te escogió para mientras que estemos aquí, anunciemos las virtudes de Él. Y cuando estamos haciendo eso que estamos haciendo, cumpliendo el propósito. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Esfuérzate por cumplir tu propósito. Esfuérzate por cumplir eso que el Señor te está mandando hacer, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esto es una promesa del Señor, mis hermanas. El Señor te está diciendo, si tú cumples con mi propósito, tú no vas a caer jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que reflexionen en esto, porque a veces repetimos los versículos una y otra vez y no entendemos qué es lo que estamos diciendo. El Señor sí. El Señor dice que para los que le aman todas las cosas obran para bien, pero te está diciendo que esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Será que es importante saber cuál es el propósito que el Señor quiere que yo cumpla o cuál es el propósito que Él tiene para mí en esta etapa de mi vida? Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso lo dice David y me encanta. Y lo traje aquí para que ustedes lo repitan una y otra vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Él considera que Él es una obra de Dios. Y muchas veces no estamos cumpliendo el propósito. ¿Saben por qué? Porque no sabemos cuál es el propósito. ¿Y será que yo lo puedo hacer? ¿Y será que yo estoy lista para hacerlo? Y aquí David está diciendo y recordándose a él mismo y a su alma que Jehová cumplirá su propósito en él. Y que su misericordia, como sabemos nosotras, ¿qué va a pasar? Es para siempre y que no va a desamparar su obra. Si el Señor te dio un propósito, Él te va a armar de todo lo que tú necesitas para que ese propósito se cumpla. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar en vergüenza, porque Él va a tener cuidado y misericordia de ti. Amén. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? Y yo sé que esto es lo principal que está pasando en el cuerpo de Cristo. Sí, yo soy cristiana, yo amo congregarme, yo me encanta hacer las cosas que el Señor dice que hay que hacer, pero yo no sé cuál es mi propósito. Y veo muchas mujeres, hijas de Dios, lidiando con esta situación. Yo te voy a dar algunas herramientas que te van a ayudar a identificar cómo saber, cómo conocer, cómo identificar cuál es tu propósito. Tu propósito va a ser algo que a ti te gusta,
y que disfrutas hacer. Si tú crees que estás cumpliendo el propósito de Dios y estás haciendo algo en que es difícil para ti, que no sientes pasión por eso, que tú sientes que eso es una carga, lo más probable es que ese no sea el propósito para el cual el Señor te creó. Lo haces muy bien, es decir, lo haces con calidad. Es algo que cuando tú haces la gente dice, wow, qué bueno lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo. Es algo que tiene un resultado bueno. Cuando lo haces tiene buena aceptación por los demás y muy buenos resultados. Ahora, ¿cuál será el propósito de Dios para mí? Te voy a mencionar algunos. Dar, ya sea el tiempo, el dinero o los recursos. Ministrar a través de la palabra y la adoración. Ayudar, cuidar a los más necesitados. Mentorear a otros. Pastorear, profetizar, evangelizar, interceder, servir con tus dones y talentos, visitar a los enfermos, hacer obras misioneras, animar a otros, aconsejar. Estos son algunos que pudieran ser tu propósito. Ahora, ¿será que tú te sientes identificado con todos? O a lo mejor tú dices, bueno, de todo lo que hay, yo de verdad, lo que me apasiona, lo que me encanta hacer es esto. ¿Cuándo sé que estoy lista para desempeñar mi propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Ya lo vimos arriba. Puede que sea alguno de estos o sea alguno que no está en la lista. Pero lo primero es saber, ok, ¿cuál es mi propósito? Ya yo sé lo que es. ¿Será que estoy lista? Esto es lo que le estoy enseñando aquí. Sientes en tu corazón que estás lista y que es el tiempo. Vas a sentir en tu corazón que lo quieres hacer ya. Vas a empezar a sentir una pasión por hacerlo. Cuando piensas en eso, te da gozo, te da alegría. No lo sientes como una carga. Cuando te visualizas en la actividad, sientes gozo y sientes paz. Si tú estás ahí, ya tú estás clara cuál es tu propósito y tú estás lista para empezar a desempeñarlo. ¿Cómo recibir confirmación de tu propósito? A través del Espíritu Santo en tus tiempos con Dios. Si tú necesitas que el Señor te confirme, tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que buscar de su presencia a través de alguna enseñanza, a través de tus pastores, a través de otros hermanos, a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura de algún libro cristiano y otros recursos que tú te puedas exponer. ¿Dónde debo ejecutar mi propósito? Y necesito que le presten atención a esto. El primer lugar donde tú tienes que prestar y ejecutar y actuar tu propósito es en tu casa. Y le digo eso porque hay muchas personas que están cumpliendo propósitos en el reino de Dios y son un desastre en su casa. Ese propósito que el Señor te dio, ese propósito que el Señor te confirmó, ese propósito que ya tú sientes en tu corazón que es tiempo de ejecutarlo, empieza en tu hogar. Después que tú estés practicando eso en tu hogar, entonces en la iglesia, en tu trabajo y donde quiera que tú te encuentres. Ahora, con esto quería terminar. Para Dios no hay despropósito en nada. Y esto me encanta. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando yo leí la historia de Job, que yo vi esta actitud, yo dije, wow. Si no hubiese sido por todo lo que pasó Job, por esa historia que nos dejó, por qué lo que pasó al final y cómo el Señor le devolvió a Job mucho más de lo que él perdió, hoy no tuviéramos ese testimonio de fe. Y quiero que se vayan con esto. Para el Señor no hay despropósito en nada. No importa por lo que tú estés pasando hoy. Lo que tú estás pasando hoy no es por casualidad. Es parte de tu propósito. Y les quiero dejar ahora con algo para que reflexionen. ¿Acaso tú sabes
cuál es el propósito para el cual tú fuiste escogida por Dios? Y teniendo esto en mente, vamos a reflexionar ahora.